Durante muchos días, estuve ansiosa esperando una gran excursión que había preparado mi escuela desde hace meses. Mis amigas y yo estábamos muy felices porque iríamos de día de campo, a una zona del país con un clima agradable, piscina, sol y fiesta. Estábamos muy emocionadas. Esa mañana me levanté muy feliz. Comencé a arreglarme, pero tenía una leve sensación, no puedo explicarla, como una especie de presentimiento. En eso bajé a desayunar y mi padre veía las noticias. Una noticia lo tenía muy pensativo, a él y a mi madre, y es que últimamente en las calles, la delincuencia y los actos criminales, cometidos por híbridos, son cada vez más frecuentes. El asesino sanguinario conocido como Blood Rake aún sigue suelto y las autoridades no han sido capaces de detenerlo. Mi mamá me comentó asustada que esos actos criminales son más comunes en pueblos y zonas alejadas. Lo comento por mi excursión. Yo traté de tranquilizarla, diciéndole que no iba a un pueblo, ni a un lugar remoto. Iba a un resort y acompañada de todas mis amigas, así que no tenía nada de qué preocuparse. Eso logró tranquilizar un poco a mi mamá. Así que desayuné y comencé a arreglarme muy entusiasmada. Por fin el auto que me llevaría a la escuela llegó. Así que fui a despedirme de mis padres, y mi papá me dio un bolso, con algo de dinero y también con un gas especial, Silopia toxosita, un gas venenoso neurotóxico capaz de neutralizar a un híbrido hasta de categoría 3 por tiempo limitado. Yo no quería llevarlo, pero mi papá insistió, así que le hice caso porque ya no tenía tiempo y tenía que irme. Subí al auto, me despedí de mis padres y fui camino a la escuela. En la escuela, todo estaba súper. El ambiente se sentía vivo y alegre, un ambiente de fiesta. Me topé con mis amigas y comenzamos a charlar. Ellas traían alcohol, lo querían meter a escondidas en sus bolsos, pero no les cabía todo, así que yo las ayudé, guardando algunas en el mío. Pero el tarro con el gas que me dio mi padre me estorbaba, así que lo saqué y lo puse en otro sitio. Finalmente, los profesores nos llamaron, y todos comenzamos a subir al autobús. El viaje había comenzado. Todo iba de maravilla, incluso un chico muy guapo estaba en el asiento de enfrente. Mis amigas estaban animándome a hablarle, pero yo no estaba segura. Rumores decían que era un patán, pero quizás debía aprovechar ya que no estaba la estúpida niña rica y linda, hija de los Marsden, para llamar su atención, y yo tenía una oportunidad. Estuve pensando, y comencé a arreglarme. Ya habíamos salido de la ciudad, y el clima, como de costumbre en Atok Lake, cambió repentinamente. Comenzó a caer una potente lluvia, y a partir de aquí, la atmósfera y la energía del día cambiaron radicalmente. Comencé a sentir esa presión en el pecho que sentí en la mañana, miedo, angustia. Comencé a sentirme mal. No le hablé al chico, solo me quedé en mi asiento, con malestar. Y ocurrió el primer suceso, que cambiaría todo. Justo al lado de mi ventana, ocurrió un fatal accidente. Un motociclista, debido a las fuertes lluvias, perdió el control y chocó contra un auto a toda velocidad, muriendo al instante. La escena fue muy sangrienta y aterradora, lo que me dejó realmente aterrorizada. Entré en shock, y todos los estudiantes comenzaron a hablar, gritar y llorar al ver ese terrible suceso. Yo quedé paralizada, no podía pensar en otra cosa, pero tampoco podía hablar ni llorar, solo estaba paralizada. En ese momento, me percaté de que mis profesores, 3 en total, 2 maestras y un maestro, conversaban y discutían acerca del viaje. No sabían si cancelarlo y regresar, o seguir adelante. El profesor dijo que lo más prudente era regresar, pero las profesoras dijeron que lo mejor para olvidar ese horrible suceso era seguir adelante. Distraer la mente era lo mejor para los estudiantes luego de ese suceso traumático, y además, el accidente había sido algo ajeno a todos nosotros, lamentable, pero ajeno, así que finalmente, las profesores convencieron al profesor de que lo mejor era seguir, pero los problemas apenas estaban comenzando. Debido al accidente, se formó un gran embotellamiento, lo que hizo que el conductor del autobús tuviera que desviarse. Tomó un camino distinto, más largo y complicado, pero totalmente despejado. El embotellamiento probablemente tardaría horas, así que era preferible el camino, y alejarnos de ese lugar ayudaría mucho a despejar la mente.
Comenzamos a avanzar. Finalmente, la noche empezaba a caer, y las profesoras estaban hablando con nosotros y tranquilizándonos por lo sucedido, pero el camino más largo era algo que no estaba previsto, así que el conductor le dijo a los profesores que sería necesario ir por gasolia a un pueblo cercano, pero los profesores dijeron que no, entre más rápido llegáramos al destino, sería mejor para nosotros los estudiantes. El conductor dijo que sería demasiado arriesgado, era posible, pero no era buena idea arriesgarse. Los profesores se mantuvieron firmes y le dijeron al conductor que siguiera el camino. Pasaron algunas horas, y la única luz que se podía ver fuera del autobús era el de sus propias farolas. Todos los estudiantes dormían, menos yo, y en un ligero sueño, escuché algo que me despertó de repente. Algo había arañado el autobús. Yo pensé que era una pesadilla, me sentía aún bastante asustada, así que quise mantenerme despierta. Pasados algunos minutos, el autobús hizo un sonido extraño y se detuvo. Habíamos quedado varados. El conductor salió del autobús y se percató de que el tanque de gasolina había sido rasgado, probablemente con alguna piedra, y comenzó a discutir con el profesor, pero habíamos quedado varados en medio de un extraño pueblo, a lo que el profesor y el conductor fueron a buscar algún mecánico y gasolina mientras todos los estudiantes y las maestras se quedaban en el autobús. Debido a pasar tanto tiempo en el bus, ya muchos estudiantes se sentían mal. Yo no pude aguantar más, y salí a vomitar. Antes de mí, otra compañera a quien yo no conocía, también había salido, pero ella ya había tardado demasiado. Fui detrás del autobús, porque no quería que nadie viera esa escena tan desagradable. Luego de vomitar, me percaté de algo. A unos cuantos metros, se veía algo, parecían ser unos pies, como si alguien estuviera boca abajo. Sentí un escalofrío, pero comencé a acercarme. Pensé que podía ser mi compañera que quizás había sufrido un desmayo. Cuando finalmente llegué, vi con horror cómo le habían arrancado su cabeza. No puedo describir la sensación que sentí. Me paralicé, comencé a temblar, no sabía qué hacer, pero sabía que estaba pasando. Un híbrido estaba causando esto. En ese momento, escuché como todos en el bus comenzaron a gritar. Las luces de adentro del autobús se apagaron y todos salieron corriendo. La oscuridad no permitía ver nada con claridad. Solo escuchaba golpes, gritos y vidrios quebrarse. Reuní el valor necesario y salí corriendo. Logré ver a mi amiga y la tomé rápidamente del brazo sin mencionar una sola palabra. Corrimos lo más rápido que pudimos, hasta que nos ocultamos detrás de unas rocas, en un frondoso bosque, pero estábamos muy asustadas. A lo lejos, oíamos como nuestros compañeros gritaban y lloraban y no teníamos nada que hacer. Sabíamos que seguíamos nosotras. Le susurré a mi amiga que teníamos que irnos de ahí o nos encontrarían. Intentamos caminar un poco, sin hacer ruido, y sentíamos como algo en la profunda oscuridad nos perseguía. Fue entonces que decidimos correr. Vimos un edificio a lo lejos, y corrimos con todas nuestras fuerzas para llegar, pero lo peor es que ese lugar era igual o peor que estar afuera. Llegamos hasta una puerta vieja, muy podrida, que logramos tirar para entrar dentro del edificio, y entramos muy asustadas. El sitio olía terrible, a cadáver, a sangre, a mierda. Era nauseabundo, pero no teníamos opción. Seguimos adentrándonos en ese lugar. Nuestro plan era resistir al amanecer. Habíamos perdido nuestros celulares, y no teníamos cómo llamar a emergencias, así que el plan era ocultarnos. El sitio parecía vacío. Se escuchaba el eco de nuestros pasos. Caminábamos muy lentamente. Para que no lograran escucharnos, comenzamos a darnos cuenta que el lugar era antes un hospital, que ahora estaba abandonado. Había mucho silencio. Era demasiado abrumador, así que entramos a una habitación, en la que entraba la luz de la luna. Fue ahí que nos calmamos un poco, y lloramos en silencio. No sabíamos cómo el día se había transformado de esa manera, de una linda experiencia a una pesadilla. Jamás imaginamos que terminaríamos en un sitio como ese. Mi amiga muy triste me contó que Darlene, nuestra otra amiga, había sido devorada. Todo ocurrió muy rápido, una especie de
Tencatulos entraron por la ventana del autobús y arrancaron su cabeza de una forma brutal, junto con la de otros 3 estudiantes, incluido el chico con el que quería hablar. Comenzamos a sincerarnos, a hablar de todo, de la vida, de nuestros planes. Ese día iba a ser de fiesta, pero terminó siendo una terrible masacre. No podía superar y aceptar que una de mis mejores amigas había muerto. En ese momento, justo cuando mi amiga me iba a decir algo importante, escuchamos un terrible rugido, un sonido grotesco. Era uno de esos monstruos. Lo más probable es que fueran híbridos mutados. El pánico nos invadió de nuevo, a pesar de que se escuchaba muchos pisos abajo de nosotras. Lo más inteligente era movernos, ya que los híbridos pueden rastrearte con sus sentidos mejorados. Así que comenzamos a movernos. Yo dejé mi chaqueta para que el híbrido se confundiera. Comenzamos a subir por unas pequeñas escaleras. Escuchábamos ahora muchas cosas, sonidos de insectos, rugidos. Al parecer, estábamos rodeadas, y los híbridos estaban muy cerca de nosotros, y vimos como unos monstruos aberrantes, parecidos a insectos, nos observaban desde la planta baja de las escaleras. Gritamos y comenzamos a correr con todas nuestras fuerzas. Los monstruos eran demasiado veloces, así que nos alcanzarían pronto. Cada vez se acercaban más, pero, en un oscuro corredor, logré ver una puerta. Corrimos hacia ella a toda velocidad, y pudimos entrar. Los monstruos, al parecer, no quisieron perseguirnos más. ¿Pero por qué? Mi amiga encontró su teléfono, pero no tenía señal, así que lo utilizamos como linterna. Nos percatamos de que ese lugar parecía ser el hogar de alguien. Veíamos mucha basura, latas de comida y rastros de una persona. Nos asustamos ya que todo estaba oscuro, no lográbamos ver nada. Había una camilla con sangre. Parecía que en ese lugar hacían experimentos con los híbridos. Tal vez por eso sus terribles apariencias. Mi amiga escuchó algo, así que nos quedamos quietas y en silencio, y vimos como algo en la oscuridad devoraba a uno de nuestros compañeros, en un rincón lejano. La luz de la luna logró que pudiéramos ver a ese ser. Parecía un hombre delgado, aberrante, con el cabello largo y unas extremidades anormalmente largas, que comía partes de un estudiante. Parecía que este ser no tenía los sentidos muy agudos, principalmente la vista, así que intentamos movernos, pero mi amiga, por el miedo, tiró una especie de jarrón al suelo, rompiéndolo y haciendo que el monstruo nos encontrara. Corrió con una velocidad increíble. Nosotras intentamos huir, pero era tarde. Solo vimos unas escaleras que llevaban a la azotea. Corrimos hacia ellas, pero el monstruo logró atrapar a mi amiga y comenzó a destruirla. Corrí todo lo que pude, pero cuando llegué al final, una puerta de hierro estaba cerrada. Tenía un candado muy grande y difícil de romper. Solo podía escuchar cómo venía ese monstruo por mí, y comencé a grabar en el celular de mi amiga todo lo que nos ocurrió ese día de vacaciones, hasta que vi al monstruo. Se acercaba lento hacia mí, y recordé el gas de Toxocita, pero lo había dejado en el autobús.